Ok, vamos a hablar de testificando. Recuerden, celulares, déjenlos ahí sobre la mesa, la banca, por favor. No lo agarren, no lo tomen, no jueguen con ellos. Si no, Mayela se los va a confiscar. Bueno, ¿alguien de ustedes, es pregunta, ¿alguien de ustedes ha testificado, le ha hablado de Dios a alguien más? ¿A quién, Isaac? Amigos, ¿qué les has dicho? ¿Qué les cuentas? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Tú, Eliseo? Hombre, siempre en la lela. ¿Alguien más ha compartido? Nadie. Bueno, vamos a comenzar. Ok, testificando para Cristo. Cada uno de nosotros, ¿saben cuál es el trabajo de un embajador? ¿Alguien sabe lo que hace un embajador? Aparte de gastar dinero. Nadie. Quiero que se imaginen lo siguiente: el presidente de la República nombra al embajador. El embajador va a ser el representante de nuestro país ante una nación. Por ejemplo, si lo mandan a Rusia, el embajador va a estar ahí en Rusia. Una de las funciones es para representar a México en ciertas actividades ahí en el país, para dar visas, para que vengan a México, para apoyar a connacionales que estén allá en Rusia, bla, bla. Pero el embajador tiene que ser un buen representante. Si es un mal representante, pues va a hacer quedar mal al país. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una ciudadanía. ¿Y cuál es nuestra ciudadanía? Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cada uno de ustedes es un embajador. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes están representando el reino de Dios. Ahora, ¿qué también lo representan? Sería la pregunta. ¿Cuántos de ustedes representan bien a Dios? O sea, déjame cambiarte la expresión. ¿Cuántos de ustedes se les nota que son cristianos? De cómo hablan. ¿Cuántos de ustedes, cuando hablan no dicen palabrotas? ¿Cuántos de ustedes cuando hablan se les nota que tienen buena actitud? No están de quejumbrosos ni enojones, no están así como que, odio la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto nos ayuda el Espíritu Santo. Vamos a comenzar leyendo y vamos de este lado. Y recuerden, cuando les voy a leer, si se pueden poner en pie, leer aquí en la bocina para que los que están en casa nos puedan escuchar. Le voy a pedir a Daniela que si puede comenzar leyendo el primer pasaje. Aquí, en el pasaje, vamos a leer y luego les platico el contexto. Adelante. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido por ti. Ok, Jesús había sanado a un hombre y ese hombre quería ir con él. Pero Jesús le dijo: ve y cuéntales a todos tus amigos y a tu familia lo bueno que Dios ha hecho contigo. Jesús le pidió: ve y cuenta lo que ha pasado. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que Jesús le dio esas instrucciones? A ver, platíquenme. Nada más para tener algo que contar. ¿Por qué, Eliseo? ¿Ok? Como testimonio para que más gente conozca a Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo reaccionan ustedes? ¿Se te hace difícil hablar de un asunto personal? A ver, ustedes escojan cuál les representa más. Yo no hablo, al menos que alguien me pregunte. Se me hace fácil hablar con amigos acerca de Cristo. Se me hace fácil hablar con extraños acerca de Cristo, pero no con amigos cercanos. A menudo me encuentro hablándole de Cristo
a la gente y lo disfruto mucho. ¿En cuál de ustedes se encuentran? De esas 5 opciones, ¿en cuál se encuentran ustedes? A ver, platíquenme. Paloma, ¿en cuál te encuentras? En la primera. ¿Alguien más está en la primera? Levante la mano. ¿Ok? Nada más 2. ¿Tú, Eliseo, más o menos? ¿No sabes qué? Todas un poco. ¿Ok? ¿Quién está en la 2? Yo no hablo, al menos que alguien me pregunte. Josué, ok, Alberto, Jaciel, Fer y Sofía. Se me hace fácil hablar con amigos acerca de Cristo, pero no se me hace fácil hablar con personas que no conozco. Ale, Irving, ok. Se me hace fácil hablar con extraños acerca de Cristo, pero no con amigos cercanos. ¿A alguien le pasa esto? ¿Nadie? Las 5, a menudo me encuentro hablándole a la gente acerca de Cristo, o sea, disfruto mucho, a todos les hablo. Nadie. Isaac, ¿qué puede estar teléfono? Ya todos saben que soy cristiano. Pero te preguntan cosas acerca de Dios y cómo se te hace fácil compartirles. ¿Qué te preguntan? ¿Ok? ¿Y qué les dices? Porque tú qué hiciste. ¿Ok? Para que ellos es Walter, nada más que se cortó el pelo y trae lentes. Viene disfrazado. Ok. Fíjense, ¿cómo piensas que Pedro hubiera contestado esta pregunta? Fíjense lo que dice Pedro. Nosotros no podemos dejar de hablar todo lo que hemos visto y oído. Pedro vio todos los milagros de Jesús y él decía, yo no puedo dejar de hablar todo lo que he visto y oído. Vamos a leer el siguiente pasaje y le voy a pedir a Paloma que si puede leer el pasaje que viene ahí de 1 de Juan 1, del 1 al 3, por favor. Sí, por favor. Esta carta. Sí. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Ok, gracias. Muchas veces no hablamos porque pensamos de que, ay, es que, ¿qué les voy a decir? Ay, ¿alguien de ustedes les ha pasado que les hace una pregunta, tocan un tema y no saben qué responder? ¿Alguien le ha pasado? Nadie. Todas las preguntas las puedes contestar. ¿A ti te ha pasado no, que no sabes contestar o todas las preguntas? ¿Qué te han preguntado que no has sabido contestar? Ah, excelente pregunta. Ok, que si es homofóbico. Esa es una excelente pregunta. Ahora, voy a abrir el paréntesis. ¿Se consideran ustedes homofóbicos? ¿Saben qué es homofóbico, verdad? ¿Tú qué? ¿Cómo te consideras, Eliseo? A ver. Elabora, por favor. No entendí qué quieres decir. ¿Cómo es mi broma? A ver, platícame. ¿Tú eres homofóbico, Caleb? Pero a ver, que no se evitó. Los evitas. Sí, creo que el vato que me conté era mi primer amigo y resulta que era gay y me presentó a los gays. Ok, a ver, vamos a ejemplificar esto. Y aquí voy a responder la pregunta de que si nosotros somos homofóbicos. Como cristianos,
no somos homofóbicos. Homofobia viene siendo que le tenemos temor o rechazo a las personas. Nosotros como cristianos no rechazamos a las personas. Lo que rechazamos es su modo de vivir. Ahora, yo he trabajado con este tipo de personas y lo que ellos hacen en su vida privada no va a afectar como yo trabajo con ellos. Lo que ellos hacen en su casa es muy su bronca, pero yo lo voy a tratar como personas. ¿Por qué? Porque al final Jesús murió por ellos, ¿eh? Entonces nosotros debemos de ser una muestra del amor de Dios para con ellos. Ahora, cierto es que nos puede causar cierta, como diría, cierta cosita, el tener este tipo de... muchos, sobre todo los hombres se sienten más incómodos. En el caso de las mujeres, y aquí, por ejemplo, Ale, ¿te incomoda? No con los hombres, con las mujeres, las que son acá, sí, el vato. O sea, ¿te incomoda, te dan estar con ese tipo de personas? Tengo amigas, pero la noche es como una mujer. ¿Ok? Y la noche estaba todo depresivo porque yo estaba muy regañando porque trabaja mediocremente con los trabajos. Entonces, todos estamos en este equipo, estuvo triste y sacó su depresión porque no le gusta a mi mejor amigo. Y le dije, nunca lo vas a gustar, porque, o sea, aunque sea mi amigo, mi mejor amigo, estamos en medio diferencias de cristiano y pues sí rechazo un poco más. Y independientemente de eso, yo creo que, como dice, que no tenemos por qué rechazarlo, porque aparte Dios nos manda a compartir a todas las naciones, a los que queremos. Así es. Muy buena respuesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, una cosa es que nosotros tenemos que compartir de Dios y aceptarlos como personas, pero otra cosa es aceptar lo que ellos hacen. Y déjenme decirles, o sea, no nada más vamos con ese ejemplo, con los borrachos. Algunos de ustedes pueden tener amigos borrachos. O sea, yo me puedo juntar con esa persona, pero no quiere decir que yo acepte su estilo de vida. Y vamos aún más allá con los que se drogan. Yo creo que algunos de ustedes conocen gente que se droga, ¿no? Te puedes hablar con ellos, pero no vas a aceptar su estilo de vida. Entonces, nada más para que cada uno de ustedes vaya viendo esto. Pero ahora, ¿qué es lo importante? Aquí no vamos a tener la respuesta a todas las preguntas, nunca. Pero aquí lo importante es que nosotros contemos lo que hemos visto y oído. Aquí lo importante no es de que respondas todas las preguntas. Aquí lo importante es que tú platiques lo que tú has visto, oído y lo que has sentido. Fíjense cómo actuaban diferentes personas. Y le voy a pedir a Sofía, si puede leer la primera, y es Lilian, ¿verdad? O Andrea. Andrea. Andrea, si puedes leer la segunda, por favor. Sí, primero la de Juan. Sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Gracias. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Ok, gracias. Entonces, fíjense, el primer grupo habían creído a Jesús, pero no lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. ¿Por qué actuaron de esa manera? Porque tenían miedo cuando te expulsan de la sinagoga o te expulsan de la sinagoga siendo judío, hagan de cuenta que te cortaban. Ya no podías formar parte de ellos. Eras como un extranjero para ellos y a los extranjeros los trataban muy mal. Entonces, ellos por miedo no decían las cosas. ¿Cuántos de ustedes por miedo no dicen a la gente que son cristianos porque a lo mejor me dejan de hablar? No les voy a decir que soy cristiano porque se van a empezar, ahí viene el aleluya.
ahí viene el santurrón, ahí viene el santo. ¿Y alguien de ustedes se han burlado de ustedes por ser cristianos? Nadie. ¿Qué te han dicho a ti, Isaac? ¿Ok? ¿Y qué te hace sentir esto? Te da igual. ¿Alguien de alguien más de ustedes se han burlado? ¿Les han hecho, usar esta expresión bullying por ser cristiano? ¿No? Yo en uno de los trabajos tenía un compañero que yo siempre traía música cristiana en mi carro. Y este cuate una vez se subió a mi carro y empezó a burlarse, ay, sí, el aleluya, del aleluya, y empezó a cantar según él. Y a mí como que, o sea, ya mejor entonces ponía canciones en inglés para que no me estuviera molestando, pero no me molestaba. Todos sabían que yo era cristiano, todos sabían que yo no tomaba, todos sabían que yo no decía palabras altisonantes. Entonces, pero a mí no me avergonzaba decir que era. Ahora, Pablo decía, no me da vergüenza anunciar esta noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Pablo tenía una misión y su misión era contarles la historia. Vamos a ver estos versículos y le voy a pedir a Caleb que si puede leer el primer párrafo. Después le voy a pedir a Nahum si puede leer el segundo párrafo. Y después le voy a pedir a don Adrián si puede leer el tercer párrafo. Por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Gracias. Nahum. Nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. No estamos tratando de impresionarlos al hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. Don Adrián. Si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios, y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo domina nuestras vidas, sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos el mismo. Ok. Chéquense las motivaciones de Pablo para testificar. Algunas de ellas. Una de ellas es porque trata de obedecerlo. El otro, y quiero que se pongan a pensar en esto. Todos algún día vamos a morir. ¿Ok? Todos. Y dice la Biblia que vamos a venir a presentarnos ante Cristo, que es nuestro juez. Es decir, vamos a estar ante el tribunal. Déjame platico. Una vez me tocó ir a un juzgado porque un ex trabajador estaba acusado de violación, algo así, y estaba en la cárcel. Entonces me pidieron que la empresa fuera testigo. Y yo como testigo tenía que llevar todos los registros de trabajo y yo nada más debía contestar. La persona estuvo tal día trabajando hasta tal hora y a tal hora se retiró del lugar. Era todo lo que yo tenía que decir. Pero estaba el juez ahí, estaba todas las personas. Yo estaba en el banquillo de los testigos y acá el acusado estaba detrás de una no era jaula, pero una cápsula de material transparente, como no era vidrio, era como plástico transparente. Y era muy impresionante verlo ahí encerrado, acusado de esto. Entonces, quiero que te imagines, así como están ustedes, imagínate que ahí vas a estar tú sentado como acusado y el fiscal, ¿sí saben quién es el fiscal? El que acusa. El acusador va a ser el diablo y tu abogado va a ser Jesús.
Y entonces se van a abrir los libros, dice la Biblia. Esos libros van a ser abiertos y en ese libro está escrito todas las cosas que hiciste. Todo. Y entonces van a empezar a ver. No, pues el Eliseo andaba de mujeriego. Andaba de mujeriego. Visitaba todas las iglesias para buscar novia, como león rugiente, buscando a quien devorar. El Eliseo desobedecía a su mamá. Era grosero con su papá. Estoy echando a imaginar. Todas las acciones que tú hiciste van a aparecer en esos libros. Y entonces, el fiscal va a pedir el castigo. En este caso, el diablo, el acusador. Y si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, va a decir, papá, yo ya pagué por él. Señor juez, yo ya pagué por esa persona. Yo ya pagué por Eliseo. Y entonces aquí cada uno de ustedes va a pasar a ese juicio. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo sentirías que tus amigos o las personas que quieres, tu familia, va a pasar a ser el acusado y nunca hicieron su decisión por Jesús? ¿Sabes qué le va a tocar de castigo? La condenación eterna. Es decir, va a ir al lago de fuego y azufre, dice la Biblia, otros al infierno, al Seol, y va a ser castigado eternamente. ¿No te gustaría que ellos se salvasen de ese castigo? ¿O eres de los que sí, que sufra? ¿Qué más? ¿Qué más estaba mencionando Pablo? También Pablo mencionaba de que una de sus motivaciones es de que tratar de convencer a los demás que crean en él, y lo hacía porque el amor de Cristo dominaba su vida, porque él murió por todos nosotros. Dicho de otra manera, testificar es echarle una mirada a Jesús y después decirle a otros lo que has visto. Eso, en pocas palabras, significa testificar. ¿Cómo llegas a ser un testigo efectivo? Ahí, por ejemplo, el testigo viene en la ilustración. El juez, yo me imagino que el juez le pregunta, ¿puedes identificar a la persona que hizo tal delito? Y me imagino al testigo señalando. ¿Cómo puedes hacer esto? Testificar no es una actividad, es una forma de vida. Tú tienes que estar anunciando con tus hechos, Eliseo, de que eres cristiano. Los cristianos no dan testimonio, ellos son testigos, buenos o malos. Y tienes que concentrarte en mejorar tu testimonio para Jesucristo. Y vamos a dar un ejemplo, puedes ser testigo por amor. Vamos a leer el siguiente pasaje y le va a pedir a el tremendo Walter que si puede venir a leer el pasaje que viene ahí. ¿Cuáles cualidades del amor menciona Corintios? ¿Cuál? Del 4 hacia abajo. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Ok. Fíjense las cualidades que nos mencionan. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Ok. ¿Cuántos de ustedes son amables? Dana, gracias. ¿Cuántos de ustedes son amables? Y cuando digo amables te hacen un favor, ¿qué dices? Gracias. Ayer estaba hablando con un padre de familia, no de esta iglesia, estaba hablando, él tiene un hijo adolescente, 15 años.
Y el muchacho él se quejaba y decía, es que, por ejemplo, le compro algo a mi hijo y ni las gracias me dan. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a sus papás por las cosas que les dan? Por ejemplo, alguien, le compran, no sé, zapatos, pantalón, lo que necesitan. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a sus papás por habérselo comprado? Necesitan ustedes ser agradecidos. ¿Por qué? Porque eso es parte de despertar la amabilidad. No es envidioso. ¿Cuántos de ustedes son envidiosos? ¿Conocen a alguien envidioso de sus amigos? ¿Tú eres envidioso, güey, pero conoces a alguien? ¿Qué hace ese cuate? ¡Y qué mal! Ah, ok. Yo pensé que estabas hablando del otro. Ándale, esas son las actitudes de los niños chiquitos. ¿Cuántos de ustedes conocieron a niños que no prestaban sus juguetes? O sea, esos son los envidiosos. O si tenías un juguete que le gustaba, te lo arrebataba. No se cree más que los demás. Hay una canción que a ver si la han escuchado, ahorita me acordé, que decía que se cree la muy, creo que la canta una que se llama Amandita. ¿Quién dice? Eliseo, que se cree mucho. ¿Ok? Eso es lo que quiere Eliseo. Ahorita te ponemos aquí con Alejandra. Alejandra, ¿dónde está el amor? Con Dios. Ok, fíjense, no es orgulloso. Yo conozco gente que es orgullosa y y por ejemplo hay un cuate que conozco que no le habla a su mamá desde hace como 6 años. No hay una razón, y no le habla a uno de sus hermanos, o sea, no hay razón para no hablarle. Conozco, no es orgulloso, conozco personas muy orgullosas, conozco personas groseras y egoístas, pero aquí lo importante es que cada uno de ustedes no sea grosero ni sea egoísta. Ahora, ¿cuántos de ustedes son enojones? Necesitan mostrar que el amor de Dios está en ustedes, no deben de ser enojones. ¿Cuántos se la pasan recordando todo lo que malo que les hicieron? Ay, es que a mí me hicieron esto y Maye tenía una persona que esa persona siempre estaba hablando lo que le había dicho la otra persona y parecía una grabación de una y otra vez. Nosotros como cristianos perdonamos y nos quitamos eso y hablan con la verdad. ¿Cuántos de ustedes son bien mentirosos? Necesitan, es más, vamos a hacer, ¿cuántos de ustedes dijeron una mentira esta semana? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Y bien tronado. Eso es mentira. Ayer estaba hablando con esos papás y decían que su hijo les había dicho que había estudiado y que le estaba yendo muy bien. Y se metieron al CIACE. Y el hijo había tronado todas las materias. Entonces necesitan ustedes, por ejemplo, necesitan ustedes estar hablando la verdad con sus papás. ¿Cuántos de ustedes le ocultan cosas a sus papás? Sean honestos. ¿Cuánto? A ver, Elizabeth con Mayer. ¿Cuántos de ustedes le ocultan cosas a sus papás?
sobre todo los de la escuela, cuando les va mal en la escuela. ¿Cómo crees que se siente tu papá cuando llega al final del semestre? Me das pero por los segundos. ¿Por qué? Pues que reprobé. ¿Cuántas? Todas las materias. Mayer le estaba pagando algo en la prepa 15. ¿Y cómo llegó el papá que se dio cuenta que su hija había aprobado todas con... ¿Cómo reaccionó él cuando estaba gritando, verdad? Aquí todo eso, ¿por qué se los menciono? Porque ustedes necesitan hablar con verdad. Ahora, pregunta. Si ustedes los ven y ven que ustedes son bien pacientes, son amables, no son envidiosos, no se creen más que los demás, no son orgullosos, no son groseros ni egoístas, no se enojan por cualquier cosa, no se la pasan recordando, ni hablan y hablan con la verdad. ¿Ustedes no creen que la gente va a decir, oye, este es diferente? Claro, ustedes necesitan testificar con su comportamiento. Ahora, Eliseo, pásala a leer porque traes muchas ganas de participar. Lee ese pasaje, por favor. Les doy un nuevo mandamiento. No, les doy un mandamiento nuevo. Ok, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Ok, gracias. ¿Qué viene a tu mente cuando lees esto? ¿Por qué crees que Dios les dio este mandamiento, Eliseo? ¿Verdad? A ver, Jaciel, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué crees que Dios nos dio este mandamiento? Hello. Me dejas absorto con tu participación. Boquiabierto, estupefacto. Entre Edwin y Oscar, siéntate. Entre Edwin y Oscar. A ver si les haces hablar a ellos. No le hagan caso. Ok. ¿Por qué creen que Dios dio este mandamiento? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué Dios este mandamiento? ¿Por qué, Isaac? Unión entre los seguidores. Se tienen que notar que somos hermanos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos que todos somos hijos de un mismo padre. Y si somos hijos de un mismo padre, somos hermanos. Entonces, como hermanos, tenemos que amarnos. Aunque hay hermanos que te sacan de tus casillas. Puede haber hermanos que quieras ahorcarlos, pero con esto no quiere decir que no los ames. ¿Verdad, Fer? Bueno, testigo de por vida. Le voy a pedir a Darren si puede leer el pasaje que viene ahí en la pantalla. Tierra llamando a Darren. Mi hermano está en el baño, pero lo puedo leer yo. Adelante, Darren. Ok. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Gracias. Cuando los demás ven las obras que ustedes hacen o cómo se comportan, los demás van a creer en Dios. Pero necesitan aprender a comportarse. ¿Verdad, Eliseo? Sí, claro.
necesitan reflejar lo que hace Dios en ustedes. Vamos al siguiente pasaje y le voy a pedir a Jaciel que si puede venir a leerlo, sirve que se despiertan. ¿Qué dijo Pablo de los Corintios que era verdad? Y luego dice, piensen en la gente que se fija en tu vida. Una nueva forma de relacionarnos con Dios. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni le pedimos que ustedes las escriban para que para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en las vidas de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentamos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Gracias. Antes, ¿qué hacían las personas? Pedían cartas de recomendación. Y entonces Pablo les dice, yo no necesito una carta de recomendación. Mi carta de recomendación son ustedes. Déjame ejemplificártelo de la siguiente manera. Si el pastor diría, oye, ¿qué tan bueno o cómo es Jared? Se fijaría cómo se comportan ustedes. Padre Santo. Es más, déjame darte otro ejemplo. Nosotros, May y yo, nos damos cuenta cómo son sus papás, nada más de verlos a ustedes. No es cierto. Porque la manera como ustedes hablan, cómo se expresan, cómo se comportan y cómo piensan es un reflejo de lo que hay en casa. Ahora, si yo les preguntase, ustedes son un reflejo de cómo Dios piensa, ustedes son un reflejo de cómo Dios, ¿sí? Sí. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, esta semana, no le hicieron caso a su mamá o a su papá en algo? ¿Qué no hiciste? ¿Qué no hiciste? Se lo olvidó. Muchachas, ¿alguien de ustedes no hizo algo? Bienvenido nuevamente. ¿Cumpleaños hoy? Ahorita la hacemos bolita. Ok. ¿Cuántos de ustedes? Sí, ¿por qué les pregunto esto? Porque sus papás, ¿cómo van a pensar de ustedes? Si son desobedientes, si son groseros, si son contestones. Pues de que, oye, no es cristiano. Por eso algunos de sus papás me hablan y me dicen, oye, te encargo a tal. Todos estamos escribiendo un capítulo diario por las obras que haces, las palabras que dices. Los hombres leen lo que escribes, sea verdadero o distorsionado. Según tú, ¿qué es el Evangelio? Quiero que se pongan a pensar, todos recibimos un libro con hojas en blanco y en él estamos escribiendo todo lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes están escribiendo TikTok o Instagram? O sea, nada más puros videos o YouTube o ver videos de videojuegos. O sea, nunca he entendido eso, pero... O
¿cómo se llama estas? Las doramas. 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 O anime. Que por cierto ya mis hijas están esperando ver Spy Family. Salió ayer, o sea, no la hemos visto. Y My Hero Academia también. ¿Cuántos de ustedes son pura pachanga? O amigas. Ajá, sí, claro. Adelante, hijo. Testigo por palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar esto? Y vamos a pedirle a hola. Vamos a pedirle a Alberto, si puedes pasar a leer, por favor, el que dice el número 15. ¿Qué desafío de instrucción con respecto a testificar ese primero de Pedro? Adelante. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Gracias. Si la gente te pregunta, ¿por qué confían en Dios? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué responderías, Adrián? ¿Por qué eres cristiano? No puede. A ver, reformular. A ver, ¿por qué eres cristiano, Adrián? La promesa. Gracias por sus papás. Caleb, ¿por qué eres cristiano? Sofi, ¿por qué eres cristiana? Porque no tenemos. Muy bien. Se te quedó la clase del jueves. Muy bien. No, el viernes, perdón. Ya ni sé qué día estaba. Ale, ¿qué dirías? ¿Por qué eres cristiana? Porque estamos hechos porque es genial. Ok, porque es genial. Porque yo soy genial. Yo sé que saben. Ok, muy bien. Humildad aparte. Ok, vamos a leer el siguiente pasaje y le voy a pedir ¿quién veo que eres? No, le voy a pedir a Daniel. A Daniel si pueden pasar a leer el pasaje que viene ahí enfrente, el que dice el número 4. Daniel, aquí para que te escuchen en casa. Desde no fui. Sí, no fui. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convencerá. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Ok, gracias. ¿Alguien conoce un sabelotodo? ¿Cómo se comporta, Sofi? Cualquier cosa te convence. O sea, ya, por ejemplo, ves que textos y una coma además, una coma una lista, ya te sacó el diccionario, ya te sacó la Ok. ¿Alguien de ustedes, a ver, quién dijo que conoce un sabelotodo acá a este lado? ¿Eres tú el sabelotodo? No entendí nada. ¿Quién sabe qué dijo? Ok. Déjame para apreciártelo. Pablo no llegó hablando elocuentemente, hablando palabras, déjame usar estas expresiones, rimbombantes, palabras domingueras. No llegó hablando un lenguaje elevado. Él llegó nada más mostrando que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Por ejemplo, llegaba con el paralítico, oraba por ellos y Dios los sanaba. La Biblia habla de que, por ejemplo, Pablo, Pedro,
esperaban que la sombra cayera sobre ellos, o sea, la sombra de Pedro. En el caso de Pablo, los trapos que usaba Pablo los pasaban a otros porque eran sanados con los trapos. O sea, nada más para que se den una idea del poder de Dios que había en ellos. Y dice, no por medio de sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Hay muchas personas que son muy hábiles para discutir. De hecho, hay algo que le llaman debate. Y hay concursos de debate. Y en el debate, algunos de ustedes, no sé, ¿alguien ha participado en un debate? ¿Cómo les fue? Ay, padre, participaste en un debate. ¿Y cómo te fue? ¿Ganaste? No, ya me imagino, ya cállate. ¿Cómo te fue, Sofía, en el debate? ¿Ok? 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 ¿Tú, Ale? ¿Cómo te fue? Fue en español. ¿Ok? ¿Y qué era el debate? Era de las, es que fue como era de los animales, si usaban en experimentos o no. César, ¿en qué debate participaste? ¿Y quién es? Estás viendo el azul y oro. Ok. Vamos al siguiente pasaje. Y quiero que ahorita les platico el contexto de esto. Este ciego era de nacimiento. Y pasa Jesús y lo sana. Y empiezan a interrogar a este ciego. Él no tenía ningún entrenamiento teológico, él no recibió, acuérdense acá de recibir la vista, no recibió, si te preguntan vas a decir A, B, C, y vas a platicar tu historia de tal. Y cuando le preguntaron, dijo lo siguiente, le voy a pedir a Mauricio si pueden leer, por favor. Yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Este cuate lo único que dijo, porque decían es que Jesús es pecador, y este cuate lo único que dijo, yo no sé si sea pecador, lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Contar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo dirías esto en tus propias palabras? ¿Cuántos de ustedes, Dios ha hecho a algunos de ustedes que antes estaban en depresión y ahora ya no están? Antes eran amargados y ahora ya no lo son. Antes eran enojones. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ustedes? A ver, platíquenme. Antes eran cómo y ahora cómo son. ¿Qué cambios Dios ha hecho en ustedes? A ver, platíquenme. Nadie. Pues, yo antes hacía bullying a propósito y ahora lo hago, pero es de chiste. Ok, es chill. Okay. No, se nota la transformación que Dios ha hecho en tu vida. ¿Alguien más? O sea, Sofi, ¿qué me puedes contar de tu historia? ¿Sí? Ok, muy bien, esa es una buena historia. ¿Alguien más tiene alguna otra historia que nos quiera contar tú, Eliseo? Ok, nadie ha cambiado algo. ¿Tú, Isaac? Y eres más paciente, ok.
¿Alguien más? Nadie. Por ejemplo, yo me identifico un poco con lo que decía Sophie en el sentido de introvertido. Yo era extremadamente introvertido y yo empecé a orar y le decía a Dios, Dios, cámbiame. Yo no quiero ser así. Y de repente, Dios me cambió y empecé a ser, no soy súper extrovertido, pero la verdad, se me facilita estar hablando. No tengo ningún problema de comunicación. Entonces, la verdad, esto Dios lo hizo en mí. Dice, yo no puedo, siendo bueno, contarle a los hombres de la muerte expiatoria y resurrección de Jesús, ni mi fe ni su divinidad. El énfasis es demasiado sobre mí y muy poco sobre él. Quiero que veamos cómo Pablo contó su historia. Pablo, y vamos a leer el pasaje y le voy a pedir a Moy, si puedes pasar, Moy, para leer el pasaje, lea hasta el 9 y después de ahí le vamos a pedir a Isaac que lea del 9 en delante. Ya. El rey Agripa le dijo a Pablo, puedes hablar para defenderte. Pablo levantó su mano en alto y dijo, me alegra poder hablar hoy delante de su majestad, el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí esos judíos. Yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías y sabe también acerca de las cosas que discutimos. Por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Todos los judíos me conocen desde que yo era niño, saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén. Siempre he sido un fariseo. Si ellos quisieran, podría asegurarlo, pues lo saben. Los fariseos somos el grupo más exigente de nuestra religión. Ahora me están juzgando aquí solo porque creen la promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperan que Dios cumpla esa promesa. Por eso aman y adoran a Dios día y noche, gran rey Agripa. Los judíos que me acusan no creen en esa promesa. ¿Por qué ninguno de ustedes cree que Dios puede hacer lo que los muertos vuelvan a vivir? Isaac, ¿puedes leer de ahí en adelante? Antes yo pensé igual, que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice yo en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes principales. Me metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco, con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales. Pero en el camino, gran rey Agripa, cuando eran las 12 del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo. No termina, por favor. Vamos a pedirle a ¿quién falta? Va a pedir a César. No te pedí que le ¿verdad, César? Pásale, César. Sí, y Oscar. Lee hasta del 15 hasta el 19, en adelante lo lee Oscar. Él me contestó, yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después. Te invitaré a hablar con los judíos y con los que son judíos y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así será parte del santo pueblo de Dios. Ok, hasta ahí le voy a pedir a Oscar si puede pasar para leer del 19 en adelante.
Carlos, ¿qué? ¿Tú lo jalas? Ándale, jálalo. Está bien, hombre, déjalo. Fer, ¿puedes pasar a leer, por favor? Del 19 en adelante. Gran rey Agripa, yo no desobedecí esa visión que Dios puso ante mí. Por eso primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco, y luego a la de Jerusalén, y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos, y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerlo, y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Por eso algunos judíos me tomaron prisionero en el templo, y quisieron matarme. Pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos y a pobres, pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablo de lo que la Biblia, la Biblia ha dicho. De todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad, para salvar a los judíos y a los no judíos. Agripa le responde a Pablo. Cuando Pablo terminó de defenderse, Festo le gritó: Pablo, estás loco. De tanto estudiar te has vuelto loco. Gracias. Voy a pedirle a Casia si puedes pasar y leer hasta el 27, Casia, y luego le voy a pedir a Darren que si puede leer de 28 al 29. Sí. Excelentísimos esto. Yo no estoy loco. Lo que he dicho es la verdad y no una locura. El rey Agripa sabe mucho acerca de todo esto y por eso hablo con tanta confianza delante de él. Yo estoy seguro de que él sabe todo esto, porque no se trata de las cosas que hayan pasado en secreto. Luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo: Majestad, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Yo sé que sí lo acepta. Ok. Darren, si puede leer del 28 en adelante. Sí. Agripa le contestó: en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Pablo le dijo: me gustaría que en poco tiempo o en mucho tiempo, su majestad y todos los que están aquí fueran como yo, pero claro, sin estas cadenas. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice, cómo empezó Pablo su historia. Empezó su historia primero, me alegra mucho poder hablar delante de su majestad y estoy contento de defender. Él comienza a saludarlo y empieza, le dice: dame paciencia, tenme paciencia, voy a platicarte mi historia. Si ustedes se fijan, Pablo lo que hizo fue platicar lo que a él le sucedió. Es como cuando tú le platicas a un amigo, ¿alguien le ha contado a un amigo una anécdota chistosa? A ver, ¿alguien tiene una anécdota así súper chistosa que quiera compartir? Para nada más para que vean cómo se cuenta una historia. Aquí el chiste es saber contar la historia. ¿Alguien de ustedes quiera contar una anécdota chistosa que le ha sucedido en su vida? Nadie. ¿Nadie le ha pasado más chistoso que... No. ¿Tú, Ale, una anécdota chistosa que tengas? Ok. Ok. ¿Nadie tiene una anécdota chistosa que le haya sucedido? No sé que no tenga, no. Ok, se te borró la memoria. En el momento de la En el momento de la risa, pero ya contándole no. Ok. A ver, cuéntanos. Estábamos en clase de geografía, en primero de secundaria. ¿Te das cuenta? Ese profe nunca daba clase, nomás lo regañaba. Ok. Y ustedes están muy aburridas. Digo, no es para hacer trabajo, nada. A veces, cuando quedaban 10 minutos de clase, nos explicaba que. Ok. Y algún amigo que estaba aburrido en clase, pues estaba balanceando con el banco. Ajá. Y pues estaba balanceando, y se cayó. O sea, todo eso no quería. Fuimos 3 amigos que estuvimos juntos los 3 años. Y nos cuenta que de que se cayó, pues nada más estaba así tirado. Y todos se han callado, todos.
Yo nada más mi otro amigo fue el único que se empezó a reír, pero machín. Ok, déjate cuento, por ejemplo, una anécdota de escuela. Estábamos en la clase de biología. En esos tiempos, o sea, para que no empiecen ustedes, nos pidieron que trajéramos un pollito. Y entonces, un pollito, lo metimos a un frasco y la profesora nos dio cloroformo y lo echamos al frasco para que el pollito se muriera. Y eso era antes, antes. Y entonces, teníamos el pollito y teníamos que usar un escalpelo para cercenarle o amputarle las patas y empezar a ver todo. Y había un cuate que había tronado año y dice, el año pasado abríamos al pollo y todos, oh, ¿de veras? Sí, lo abríamos entonces. Pues no se le ocurrió, habían pedido un pollito y un cuate llevó un pollito, pero ya blanco, crecido y con la cresta ya se le estaba saliendo. Entonces cuando lo metieron al pollo, al frasco, el pollo tenía todo el cuello doblado y le metieron el cloroformo y el pollo así como que... Y entonces este cuate que estaba tronado, lo agarran y dijo, déjenme les enseño. Y abre el pollo y hagan de cuenta le estaba haciendo una autopsia y con los alfileres y estaba sacándole todo. ¿Y qué creen que pasó? El pollo se empezó a despertar porque era tan poquito el cloroformo, nada más lo durmió, no lo mató. Entonces se armó un gritadero en la clase. Y pues ya se imaginarán, pobre pollo, o sea, le estaban sacando las tripas y el pollo. Entonces, así como cuentas una historia de algo chistoso y haces reír a tus compañeros, así tú tienes que contar historias donde te pongas serio y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo estaba como tú. Déjame, y quiero que se imaginen a Pablo. Pablo platicó su pasado. Él decía, todos ustedes saben que yo era fariseo. Quiero que se imaginen lo siguiente. En la cultura judía, todos hasta los 12 años eran instruidos, los hombres, y aquellos que eran cuerditas, los agarraban los doctores de la ley y los instruían. Entonces Pablo se podía considerar un doctor de la ley que había estudiado a los pies de un maestro llamado Gamaliel, que era un cerebro. Y Pablo ahí escuchándolo. Pablo era el más judío de los judíos. Pablo era el más cuerdo de los cuerdos. Era el no plus ultra hiper mega wow en cuanto a leyes. Todos los demás tenían que seguir el oficio de su papá. Por ejemplo, si tu papá era carpintero, a los 12 años ya podías empezar a ser el aprendiz de carpintero. Si tu papá era alfarero, ibas a ser alfarero. Y así cada uno tenía su propio oficio. Era tanto el celo de Pablo que él consentía en que mataran a los cristianos. De hecho, Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban. ¿Alguien sabe cómo mataron a Esteban? A pedradas. ¿Alguien de ustedes le han dado alguna pedrada? ¿Le han dado una pedrada, César? ¿En dónde? Oye, como que se te borró el cassette a ti, bien gacho, como que te resetearon el disco duro, que ¿alguien de ustedes? Bueno, aquí aparte de las escaleras, ¿qué? No, mi hermano. Sí, bueno, tu hermana sí ya nos contó. ¿Dónde te pegaron? En la cabeza. ¿Y qué? O sea, ¿te descalabró o nada más te sacó sangre? Todo tirado y el pobre Daniel. Quiero que te imagines una muerte a pedradas. ¿Cuántas piedras necesitan pegarte? O sea, y no es como el balcón del de medio. ¿Cuántos quacks puede aguantar un ser humano? O sea, no.
O sea, quiero que te imagines cuántas pedradas recibió Esteban para morir. Y si alguien se ha pegado en la cabeza, para que Ya nos vamos, profe. debieron haber sido golpes en la cabeza. ¿Cuántos golpes en la cabeza se necesitan para matar a alguien? Y Pablo, con la ropa de Esteban, yo me imagino a Pablo, muere. Yo me lo imagino así como el de gladiador. Muere. Pablo era eso, si era tanto que fue a perseguir cristianos a otras ciudades para arrastrarlos a la casa. Hasta que llegó un momento que cambió de dirección. Cuando él se encontraba rumbo a Tarso, rumbo a Damasco, perdón, vio una luz que lo cegó. Y una voz que le habló en el idioma que él conocía. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En la versión Reina Valera dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, es decir, dar patadas contra el aguijón. Aquí esta versión dice, solo los tontos pelean contra mí. Y Pablo se queda, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tarde que temprano, Pablo tiene una experiencia con Jesús que le cambia. Lo dejó ciego, esta luz. No pudo ver por 3 días, hasta que un hombre llamado Ananías fue a orar por él. Quiero que te imagines que se te aparece Jesús y te empieza a decir, Eliseo, ¿por qué eres tan desobediente? O te va a decir, Oscar, ¿por qué no hablas? O te va a decir, Fernando, ¿por qué eres tan enojón? Cada uno de nosotros debe tener un encuentro con Jesús. Ahora, va a haber personas que van a ver literalmente a Jesús. Una vez estaba viendo un testimonio de un cuate. Él era un asesino, había matado a más de 200 personas. Y Jesús se le apareció en un sueño. Porque él se soñaba con las manos llenas de sangre. Y Jesús le decía, yo te puedo lavar esas manchas. Y entonces él se acercó a Jesús. ¿Cómo explicó Pablo el Evangelio? Simplemente el Mesías tenía que venir a morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y no judíos. Fíjense cómo él cuenta su historia. Empieza diciendo lo que le pasó, cómo estaba él, lo que Jesús vino a hacer y por qué Jesús vino a hacer todo esto. Ahora le voy a pedir a Moy, ¿ya leíste, Moy? Le voy a pedir a Axel que si puedes pasar a leer. Ya después va a pasar por los muchachos para dejar descansar a los muchachos. ¿Puedes leer ese pasaje? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Corintios 15, 1. Ok. Cada uno de nosotros, el Evangelio es decir que Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día. A ver, vamos a separarnos para que Eliseo se pueda estirar, porque lo veo muy inquieto. A ver, todos levántense. Si estás al lado de alguien, sacude a tu compañero. Hombres, sacudan al que está al lado. Despabilenlo. Despierten a Moy. Ya, sin aventar pedradas, Sofi, por favor. ¿Ok? Estírense. Bueno. ¿Ok? ¿Ya se tiraron? Bueno, ahora sí, tomen sus lugares.
Pablo le preguntó a Agripa, Majestad, ¿acepta lo que le dijeron los profetas en la Biblia? Pablo sabía que Agripa estaba casado con una judía y le dijo, yo sé que usted sabe. Entonces aquí, ahora yo quiero preguntarles, ¿cuál es tu historia? Todos tenemos una historia. Y aquí hay que saber contar la historia. Yo te pregunto, no vas a predicar, vas a contar tu historia, hazlo personal. Usa expresiones como yo. Por ejemplo, vamos a ejemplificar la historia de Sophie. Sophie puede decir, yo estaba llena de inseguridades, estaba llena de ansiedades. Yo era una persona sumamente introvertida y ya puede decir ella, aparte con qué más se sentía. Corta, o sea, tampoco, no sé si ustedes han escuchado testimonios donde hacen bien largo todo el testimonio. O sea, les voy a recomendar un testimonio. Si quieren un día escuchar un testimonio, hay un testimonio que se llama El Loco de la Celda 8. Está en YouTube, El Loco de la Celda 8. Y el cuate habla de que era un doctor y quedó totalmente loco. Hasta que un evangelista fue a sacarlo del manicomio. Estaba lleno de demonios y de ahí se convirtió a Dios y se hizo evangelista. Ahorita no se lo voy a poner, pónganlo en su casa. En vez de andar viendo a TikTok, pongan ese testimonio. El Loco de la Celda 8. Y den datos esenciales. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir? Sophie ya nos compartió y gracias, Sophie, por compartirnos. Pero ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué cosas tenían? Por ejemplo, Mauricio, Moy, ¿qué cosas hay en su vida que ustedes puedan compartir? Axel. Por ejemplo, ya también Isaac ya compartió que era muy impaciente, ahorita es más sereno. ¿Qué me pueden compartir? ¿Qué me pueden compartir, Efraín, Caleb? ¿Qué me pueden compartir? Alberto. ¿Qué me puedes compartir, Lucy? Casia, Ivana, Nadia. ¿Qué pueden compartir? Díganme algo breve. Nadie. No tiene nada que platicar. No, de lo que eras, o sea, cómo antes de que Jesús tuvieras una relación personal con él, que te cambió. A ver, Walter. Eras bien malandro. ¿Qué hacías? Platícame, ¿qué hacías? Ok. Y luego cuando ya empezaste a ir a la iglesia, ¿ahora cómo eres? Ok, ya no viento piedras, ahora no me grafiteo. Cristo te ama, no es cierto. Bueno, pero gracias, Walter, por la historia. ¿Alguien más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Alguien de ustedes está lleno de rencores? O si todavía, pues bueno, hay que tratarlo. ¿Cuántos de ustedes están llenos de temores? ¿Cuántos de ustedes estaban con pensamiento de que no valía nada? Y luego ya cuando vienen a Cristo se dan cuenta que tienen un valor, que son hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué historia me pueden contar? No sé si cuenta, pero él era hace unos años, era hombre. O sea, se enojaba por su y ya no. O sea, digo, sí se enoja, pero ya se enoja una vez. No, pues después de la receta de la pedrada, pues ya. No, porque tiene muy. Ok. Bueno, eso es algo que tú puedes contar, Daniel. ¿Qué me puedes decir de ti, Edwin? ¿Cómo eras antes y cómo has notado algún cambio en ti? No, sí, es igual. ¿Ha habido algún cambio en ti? Ok.
Cada uno de ustedes tiene una historia, pero y aquí mantengan, por ejemplo, hay ocasiones que yo escucho testimonios, o he escuchado testimonios, por ejemplo, sobre todos los que han sido satanistas, y siempre están hablando de más, o sea, todo lo oscuro, y a Jesús lo dejan al final, o sea, que siempre en la historia sea Jesús, y de repente utilizan unos versículos, porque dice la Biblia, Para resumir, trata de escribir tu historia como una página, una página. ¿Cómo preparar tu historia? Empiezan a practicar en su casa. Empiezan a escribir tu historia. Lo suficientemente clara para que la persona que te esté escuchando sepa cómo recibir a Cristo. Habla un poco acerca de tu vida antes de que confiaras en Cristo y cómo fue tu conversión. Si has sido cristiano muchos años, que es el caso de Tabata, fue mi caso también, asegúrate de incluir algo reciente de cómo Dios te sigue cambiando. Y mientras tú preparas tu historia, pide al Señor que te dé oportunidades para compartirla. Y empieza a orar por unas personas. Para resumir mi historia, voy a hacer 3 cosas. ¿Cómo era antes de Cristo? ¿Cómo confié en Cristo? Y desde que he confiado en Cristo. Y ya para concluir, empiezo a... Yo creo que cada uno de ustedes tiene un amigo, una amiga que necesitan escuchar de Dios. ¿Alguien de ustedes tiene un amigo, una amiga que sabes que, por ejemplo, no digas su nombre, Jasia, pero ¿qué le está pasando a esta persona y sabes que Dios la puede cambiar? ¿Ok? Walter, ¿qué hace, sin decir nombres, qué hace esta persona que te dice a gritos que necesita a Dios? Ok, es malandro. No, sí necesita. Ok. No, sí necesita Dios ese cuate. ¿Alguien más tiene algo? ¿Tú Tabata quién? Muy bien, ¿tú, Sofía? ¿A quién tienes? Okay. Todos tenemos a alguien que necesita de Dios a nuestro alrededor. Y tal vez, y déjame darte los últimos puntos. Debemos ser testigos de lo que vemos y de lo que escuchamos de Cristo. Somos testigos por acciones de amor, por nuestro estilo de vida y por nuestro discurso. Como te comportes, vas a mostrar si crees en Dios. Como hables, va a demostrar si crees en Dios. Tu estilo de vida, como eres, va a mostrar con tu relación con Dios. Y el testimonio de Pablo tiene un patrón, decir cómo era su vida antes de Cristo, decir cómo encontramos a Cristo y cómo ha sido nuestra vida desde que lo conocemos a Él. Y con esto terminamos. Déjenme... Bueno, para los que nos están en casa, nos vemos la próxima.